Iglesia, bendiciones. Bishop, vamos a tener que hacer algo, Ayer más de 200 mujeres prendidas en el Señor. Y esta mañana me llegó la información que el pastor Zenon anda con 100 hombres de Santiago y pastor Ignacio en una loma. Y estos 100 hombres me están llegando mensajes ahí que están prendidos ahí arriba. Yo digo, vamos a tener que hacer algo. A ver si prendemos los hombres a nivel nacional acá. Y que el Señor los bendiga. Amén. Familia, bendiciones. A los que no he abrazado todavía, al final del servicio les debo su abrazo. Estamos gozosos siempre de estar en casa. Hace 2 años y 2 meses fuimos enviados desde acá a replantar, revitalizar una iglesia que tenía 1 año sin pastor en Cleveland, Ohio, que es nuestra iglesia allá. Estamos a 10 minutos del downtown. Es una comunidad bien hermosa y sigue orando por nosotros. Ayer hablaba con el obispo antes de ayer que estamos orando por un milagro. Necesitamos mudarnos donde estamos. No es porque nos están echando, porque el templo es de nosotros, es del ministerio. Es que ya no cabemos allí. Ya no cabemos, no hay manera. Estamos haciendo 2 servicios los domingos. Ya no tengo 20 años. Estar todos los domingos predicando 2 veces me está matando. Sí, y como dice el pastor, uno está ministrando a la gente. Y mi hijo es sonidista en la iglesia y el domingo él se levanta a las 7 y todavía a las 3 estamos en el templo. Entonces es un poquito pesado. Necesitamos espacio para los niños, para los jóvenes. Yo sueño con una sala de juego para los jóvenes, con videojuego, con mesa de ping pong y de billar. Así que ore por nosotros y que ver qué estrategia Dios nos da para que podamos mudarnos donde estamos, en los tantos templos cerrados que hay. Allá estamos para servirles. Cuando se animen, vayan a conocer el Midwest. Somos unos 14 naciones, pero de gente hermosa en la iglesia. Y Dios está haciendo cosas maravillosas. Está restaurando drogadictos, está restaurando prostitutas, está restaurando matrimonios, está trayendo jóvenes de vuelta a casa. Y simplemente le damos gloria a Dios, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Así que ora por nosotros allá en Cleveland, Ohio. En el día de hoy, como les decía, hace 2 años que fuimos enviados de acá. Y hace 2 años que estoy extrañando ese altar. Sí, y creo que Dios me ha dado una palabra para traerla a esta iglesia. Me la dio para esta congregación. Tuve la oportunidad de predicar esa palabra en Patterson y creo que en North Bergen. Pero le voy a ser sincero, cuando Dios me dio esa palabra, me llamó Angeli como al día siguiente diciéndome, ¿cuándo vienes a predicar ese capítulo en Jersey City? Yo digo, pero es una confirmación de parte de Dios. Así que hoy quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a predicar el versículo 1, versículo 2 y el versículo 31. Pueden ir conmigo al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 1, 2 y versículo 31 del capítulo 1. Y luego vamos a tomar un tiempo para orar. Y si pueden ponerse de pie, se sienten cómodos, como sea, no pasa nada, pero voy a leer la palabra y vamos a clamar a Dios del cielo para que su misericordia sea con nosotros en esta tarde de hoy. La palabra del Señor dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Voy a leer de nuevo el 1 y el 2 para que vean tantas veces aparece la palabra y. Está diciendo algo el pasaje. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, y fue el 6º día. Señor, ayúdanos en este día. Clamamos por tu favor, gracia, misericordia, sabiduría, unción, autoridad, humildad de nuevo, para que tu palabra hoy sea predicada con poder. Te rogamos que tu presencia se manifieste en este lugar, que Cristo sea exaltado,
que el evangelio sea predicado, que la iglesia sea edificada y que nuestras vidas sean transformadas. Hoy, con toda la iglesia de Jesucristo reunida en cualquier lugar del mundo, en gloriosos templos o debajo de un árbol o en la calle o en una esquina o en una casa, donde quiera que la iglesia está unida en este momento, unimos nuestras voces con el coro que ya se está cantando en el cielo, con millones y millones de ángeles que cantan a tu nombre: santo, santo, santo eres Dios. Que esta misma adoración se manifieste hoy en la iglesia. Padre, clamamos por aquellos que hoy, con el deseo, el anhelo de adorarte, pero lo que les sale en el corazón es un llanto, es un grito de desesperación. Oramos por la iglesia en países en conflicto, como en Israel, en Irán, en Pakistán, en Palestina, en Ucrania, en Rusia. Países que están siendo afectados, Dios, inocentemente tal vez, inocentes que están siendo corridos, Dios, hacia lugares para esconderse. Señor, en el día de hoy clamamos que venga tu reino, que se manifieste el orden del cielo. Padre, que los vientos de libertad que soplen sobre países como Venezuela pueden ser extendidos, oh Dios, a Cuba, a Haití, a Nicaragua y a otros lugares. Padre, abre los cielos y manifiéstate. Estamos creyendo, Dios, que en esos tiempos tú harás mucho más abundantemente de lo que somos capaces de creer, confiar y pedirte a ti, Señor. Porque solo tú eres digno. Tú estás sentado en tu trono, que con nuestra alabanza te coronamos hoy como Rey de nuestras vidas. Creemos que tú reinas en nuestras vidas con poder, porque eres nuestro altísimo Dios, nuestro glorioso Dios. Y en el día de hoy estamos creyendo que tu palabra va a salvar, va a sanar, va a restaurar y va a bendecir sobremanera, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Quiero predicar con ese título raro que hay en pantalla, y que Dios busca espacios vacíos, como que si Dios le hiciera falta algo en la plenitud de sus perfecciones. Sin embargo, para entrar al libro de Génesis y entrar al mensaje, quiero traer a la memoria un recuerdo para algunos que tal vez no es tan placentero, que es mayormente el despegue de los aviones. Hay gente que le encanta viajar, pero a una gente que le encanta viajar no le gusta el despegue de los aviones. Porque cuando esa cosa arranca, como dice el pastor Agapito, ese pájaro enorme de metal, cuando arranca y comienza con esa vibración y se sacude, como que uno agarra la silla y el corazón se acelera, hasta que de repente despega y todo está suave. Y eso es tal vez parecido a lo que estamos encontrando al principio de la Biblia, al principio del Génesis. Alguien dice que es imposible entender la Biblia si no entendemos el Génesis, porque Génesis es el libro de los comienzos. La palabra Génesis, que es el título que le pusieron a la Biblia, la primera vez que hubo una traducción del hebreo al griego, que es la Biblia conocida como la versión de los 70 o la Septuaginta, estamos hablando siglo I medio antes de Cristo, se le puso este nombre: Génesis, principio, comienzo, origen. Los hebreos llamaban a ese libro, o lo llaman todavía en su Biblia, Jesús lo llamaba así, el Bereshit, que es la palabra que también significa en el principio, en los inicios. De manera que Génesis es el libro de los comienzos. Ahí encontramos los comienzos de la creación, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Encontramos los comienzos de la humanidad, Adán y Eva, Génesis capítulo 1. Encontramos el comienzo de la doctrina del pecado, Génesis capítulo 3. Encontramos los inicios de los juicios de Dios, Génesis 6 al 9, con el diluvio y Noé. Encontramos el origen del trabajo, el origen del matrimonio. Encontramos la tabla de las naciones, donde ven los europeos, los africanos, los asiáticos, en Génesis capítulo 10. En Génesis encontramos todo lo que la Biblia enseña hasta el Apocalipsis.
El Génesis comienza diciéndonos que todo lo que fue creado tuvo un inicio, que lo único que no tuvo inicio es aquel que es la causa por la cual existe todo lo que existe, que es el Dios del cielo. Dios crea todo desde su esencia, desde lo que Dios es. Dice la palabra que Dios creó. Dios no usó materia prima para crear. Antes de Dios comenzar a crear, Dios existía en una dimensión que tú y yo todavía no entendemos porque no lo hemos visto. Dios habitaba la eternidad. En la eternidad pasada, cuando no había espacio, cuando no había tiempo, cuando no había materia, Dios desde la eternidad se manifiesta creando tiempo, creando espacio y creando materia. ¿Dónde Dios lo crea? En un vacío que Dios crea, y ese vacío Dios lo ordena según el diseño que Él tenía en la eternidad. De manera que Dios no usa materia prima para crear. Dios usa el poder de su esencia para crear. Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza para que podamos recrear vida y procrear vida. Cuando cultivamos la tierra, estamos recreando vida. Tomamos semilla y hacemos que funcione. Mezclamos a veces semillas y sacamos un nuevo producto. Cuando estaba estudiando en la universidad ingeniería agronómica, un profesor vino de Cuba con la intención de crear una cosa llamada pamate. Porque el tomate y la papa son primos. Y él quería mezclar la semilla del tomate y la papa para hacer pamate. No le funcionó. Pero él vino con esa intención y dieron conferencias en la universidad. Se invirtieron dinero, se invirtieron muchísimos recursos. Los estudiantes gastaron años haciendo tesis. Pasamos horas y horas en el sol tratando de crear pamate. Pero nunca pudimos hacer pamate. Porque Dios le dio al hombre ese poder para recrear vida. También Dios nos ha dado la gracia y la bendición de poder procrear vidas. ¿Sí? Las embarazadas que están acá, vamos arriba. ¿Alguna embarazada? Gloria a Dios. Entonces podemos procrear vida. Pero el Dios de la Biblia no recrea. El Dios de la Biblia no procrea. El Dios de la Biblia crea. El Dios de la Biblia no arregla lo que está dañado, lo hace de nuevo. Por eso la palabra dice que Dios quitará el corazón de piedra y en ese lugar va a colocar un corazón de carne. Jesús le dice a Nicodemo: es necesario a nacer de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Dios no es un mecánico, Dios es un alfarero que la vasija que está rota la rompe por completo y del barro hace una nueva vasija. Dios no pone paño ni enmienda en ninguno que está dañado, y lo que está dañado Dios lo hace de nuevo. Dios nos ha dado la capacidad, tú y yo, de crear, de recrear y procrear, pero Dios crea. Ahora, todo lo que Dios crea está bajo su dominio y su gobierno. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y Él la firmó sobre los ríos. Todo lo que en el universo, Dios gobierna sobre eso, porque Dios lo creó. Decía un profesor mío: si aparece una piedra en el universo que Dios no creó, Dios no es Dios de esa piedra. Pero como no existe tal piedra, Dios es Dios sobre todo lo que existe. Porque Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que Dios ha creado está bajo su dominio, bajo su poder y bajo su autoridad. De manera que cuando vamos al Génesis 1, 1, 2 y 31, quiero traer 3 principios a su corazón para tratar de responder 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde crea Dios? La segunda es: ¿cómo crea Dios? Y la tercera: ¿para qué crea Dios? Para entender esas 3 preguntas, la primera afirmación que vemos en el pasaje es que Dios busca espacios vacíos. Dios gobierna el mundo por medio de leyes naturales. Cuando Jesús tenía días ayunando en el desierto, Satanás se le aparece y le dice: mira, tírate de ese 10º piso, que Dios va a mandar ángeles a que te carguen. Jesús le dice a Satanás: no seas estúpido. Hay una ley natural llamada gravedad, que si yo me tiro, esa ley establecida por Dios me va a reventar.
Porque Dios gobierna el mundo mediante leyes. Y nadie, ni tú ni yo, tenemos el poder para forzar la mano de Dios hacia un milagro. El milagro es que cuando Dios en su soberana voluntad, por misericordia, por gracia, por responder a una oración, para hacer famoso su nombre, Dios determina por un momento suspender, interrumpir una ley natural, y cuando esa ley natural se interrumpe se produce un milagro. Por eso los milagros pertenecen a la dimensión de lo sobrenatural. Tú y yo sabemos que no se puede caminar sobre las aguas, pero Jesús salió a caminar sobre las aguas porque Él es el Dios que estableció la ley y Él determina suspender la ley. A una ley natural que dice que la matriz estéril no puede dar la luz, pero Dios hace un milagro y hace que la matriz estéril pare para que la gente sepa que Él sigue siendo Dios. A una ley natural que dice adicto siempre adicto, pero Dios hace un milagro llamado restauración. A una ley natural que dice donde hubo infidelidad se acabó el matrimonio, pero Dios hace un milagro llamado perdón y restauración. Y Dios todavía sigue siendo Dios de las leyes naturales, y cuando la quiere romper no hay quien detenga su mano. Pero no te olvides que Dios gobierna la creación con leyes naturales, porque Él les estableció. Cuando creó los cielos y la tierra, estableció una ley que se llama playa. Le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar, para que los caribeños vayan a Dominicana, a Cuba, a Puerto Rico a bañarse. Pero cuando Dios quiere traer juicio, ¿sabe lo que hace Dios? Le quita la frontera y ocurre un tsunami. Dios gobierna el mundo mediante leyes naturales. Ahora, a una ley natural, una vez hablaba con una amiga, la doctora Denia Cid. Ella es dominicana, cristiana, con un PhD en física cuántica, muy inteligente, 25 años tenía en aquel entonces. Decía Denia, la llevé a una actividad de jóvenes en Santiago, Fuente de Salvación, y una joven le preguntó a Denia, ¿por qué los científicos y los teólogos o cristianos siempre están discutiendo? Ella dijo, mira, los científicos solamente podemos estudiar las leyes, no las inventamos. Quien las inventa es Dios. Porque yo, que soy doctora en física cuántica, no conocía el evangelio porque alguien me predicó. Conocí el evangelio estudiando una molécula y yo dije, aquí está Dios. Mientras miraba, ella es hija de dos ateos, su papá es físico, la mamá es química. Y ella dice, mientras estudiaba la molécula en laboratorio, ella dijo, pero eso es imposible. Eso no puede ser el azar, eso tiene que ser Dios. Y ella conoció a Dios y salió de ahí al laboratorio a preguntar en la universidad, ¿quién es cristiano aquí? ¿Quién es cristiano? Necesito conocer a Dios tuyo porque me acabo de encontrar con Él en el laboratorio. Así que Dios inventa las leyes naturales y nos ha dado la tarea, dice Eclesiastés, de estudiarlas y conocerlas. A una ley natural que un físico descubrió y recibió el premio Nobel por ese descubrimiento, que se conoce como la ley de exclusión de Pauli. Por esa ley le dieron un premio Nobel a Pauli. ¿Y qué dice esa famosa ley que descubrió Wolfgang Ernst Pauli? Dice, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Lo han oído? Si yo estoy parado aquí, para que otra gente se pare aquí, yo me tengo que mover. Porque si no hay un conflicto. Lo llaman la ley de exclusión de Pauli. Pero esa ley no la inventó él. Esa ley él la estudió, él la descubrió. Pero quien inventó esa ley es Dios. Porque hasta Dios mismo, para poder crear, lo primero que hizo fue crear el espacio donde Él iba a crear. Y para que Dios pueda llenar tu vida, Dios necesita encontrar espacios en tu vida. Y muchos de nosotros estamos tan llenos del mundo, estamos tan llenos de afanes, estamos tan llenos de preocupaciones, que ya no hay espacio para Dios obrar. Y si quieres ver a Dios llenándote, tú necesitas espacio vacío en tu vida, porque Dios todavía busca espacio vacío. Y donde hay un vacío, Dios viene a llenar con su presencia. Y lo dicen las escrituras. Las escrituras nos dicen que tú y yo tenemos
Tenemos que despojarnos, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos, es la palabra kenosis, vacíese. Despojaos del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado, está dañado, ya no sirve. Y vestíos, rellénense del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si Dios necesita que tú y yo nos podemos vaciar para que Él pueda llenarnos. ¿Y cómo Dios hace eso? Dios tiene sus maneras, porque nadie le dice a Dios cómo hacer las cosas. En el caso mío, me llevó a un país extranjero, en República Dominicana, donde no tenía nadie, donde no conocía a nadie, apenas hablaba el idioma, no tenía dinero, no tenía ropa, no tenía comida. Y cuando me encontré totalmente vacío, yo dije, tengo que buscarle a Dios. Yo necesito a Dios, porque ese vacío solamente Dios lo lleva a otro. Dios lo lleva al desierto. En el desierto donde no hay nada, Dios lo llenará, hermana, del cielo. Hay otro, Dios lo quita el trabajo. A otro, Dios lo quita el matrimonio. A otro, Dios lo quita la salud. Cuando ya no tiene nada, encuentra a Dios. Y el que tiene a Dios, encuentra todo. Porque Dios lo llena todo en todo. Yo sé que hay gente en esta casa que están pasando, aleluya, por una temporada de vaciamiento. Pero quiero que entiendas una cosa: el vaciamiento no es fracaso, el vaciamiento no es derrota. El vaciamiento es la plataforma que Dios está creando para hacer algo nuevo en tu vida. Dios no pone paño viejo en paño nuevo en ropa vieja. Dios no echa vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo va a derramar, va a romper el odre viejo. Dios tiene que darte un nuevo odre. Dios está haciendo odre nuevo en este lugar. Dios está vaciando, Dios está vaciando, porque está a punto de volver a llenar a un hombre y a una mujer de Dios. Dios trabaja donde hay vacío. Dios trabaja donde hay rompimiento. Dios trabaja donde hay quebrantamiento. Dios trabaja donde hay humillación. Y hasta el mismo Jesús nos mostró el camino. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo Dios, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de belleza, lleno de magnificencia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojarse en el pasaje es la palabra kenosis, pero con un superlativo adelante, que es ekenosis, ekenoseo. Es decir, Cristo se vació hasta lo máximo. No se quedó con nada. No se quedó en la cruz sin ropa. En la película le ponen un taparrabo, pero en la cruz estaba sin ropa. Le arrancaron la barba, le quitaron la piel al latigazo. Se vació por completo. Por lo tanto, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y más allá, y toda lengua le confiese. Es que muchos quieren ser llenos, pocos quieren ser vaciados. Levántate hoy, dile: Señor, vacíame, quítame, sácame, renuévame, rótame, pero hazme de nuevo, porque el modelo que tú tienes en el cielo es mejor. Lo que yo tengo soñado no sirve, lo que tengo pensado no sirve. Lo que tú quieres hacer es mejor, y no importa lo que cueste, lo voy a recibir. Cristo se vació por completo. No se quedó con nada. No se quedó con nada. Si quieres recibir algo nuevo de parte de Dios, tú necesitas entender que tienes que comenzar a despojarte. No puedes aferrarte a los juguetes de esta vida, anhelando los tesoros del cielo. Porque mientras los estantes de tu casa están llenos de los juguetes de esta vida, no hay espacios para las coronas del cielo. Vacía tu estante. Vacía tu estante. Vacía tu estante para que reciba lo que Dios tiene para ti. Ahora, cuando Dios está haciendo espacio vacío en la vida de alguien, ocurre eso que ocurre en Génesis 1:2. Que los principios de la obra de Dios pueden ser muy caóticos. ¿Qué dice el versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Los comienzos de todo lo que importa en la vida cristiana pueden parecer caóticos siempre.
Nadie ha nacido en esta vida siendo experto en todo. Jesús nació Dios y dice la palabra que él aprendió. Nadie nació siendo experto en todo y nadie es absolutamente experto en todo. En marzo del año 2006, yo estoy cumpliendo 20 años en la fe. Sí. Cumplo este año 20 años en la fe. En marzo de 2006, yo no sabía dónde estaba Génesis en la Biblia. Yo no sabía si había una cosa llamada Juan 3:16. Y nunca había leído un libro llamado Sofonías. ¿Alguien ha leído ese libro en la Biblia? Sofonías. Eso está en la Biblia, sí. Ni sabía que existía eso. El mejor médico que tú conoces, el mejor neurocirujano que tú conoces, el mejor cardiólogo que tú conoces, alguien le enseñó el A, E, I, O, U. ¿Sabes lo que es eso? Que hubo un día que él no sabía leer. El mejor predicador que tú conoces, tu favorito, ponle nombre. Hubo un día que no sabía dónde estaba Mateo en la Biblia. Porque los inicios son caóticos. Y los inicios pueden ser frustrantes. Dicen que el primer trimestre de un embarazo es el más peligroso. De hecho, las mujeres ni lo comunican. Lo guardan en silencio. Y yo sé por qué, yo entiendo por qué. Yo he pasado por eso. Yo sé lo que es. El inicio de un negocio es muy complicado. Los primeros 5 años del matrimonio, el que sobrevive es un héroe. Los que pasan los primeros 5 años hay que hacerles monumento a él y a ella. Porque los inicios son caóticos. En el ministerio es igual. En lo que Dios te está llamando a hacer es igual. Es caótico, es erróneo, es conflictivo. No tienes idea de lo que estás haciendo. Cometes muchos errores. Todo te sale mediocre y te frustras. Al principio, la visión de Dios para ti en el espacio vacío que Dios está creando puede parecer no comprendida, frustrante y te va a asustar. De hecho, si no te asusta, tal vez no sea de Dios. Porque si no te asusta, lo puedes hacer solo. Pero si te asusta, tienes que arrodillarte delante de Dios y pedirle ayuda. Y luego vienen los y sí. Y si me equivoco. Y si no funciona. Y si fracaso. Y si no resulta. Y sí. Pero déjame decirte una cosa, iglesia. Dios no te llama en el presente. Dios te llama en la eternidad. Y cuando Dios te llamó antes de que nacieras, Dios te llamó sabiendo cada huevo que ibas a meter. Cada huevo que ibas a poner. Cada vez que ibas a decir una mala palabra, ibas a lastimar a alguien. Dios te llamó sabiendo cada vez que tú ibas a fracasar. Y nada de eso le asustó a Dios. Y como quiera Dios te llamó. Y si Dios te llamó y Dios no se equivoca, Dios sabe lo que está haciendo. Aún los errores que tú cometes en el proceso son parte del propósito para que Dios forme tu carácter, para que Dios te fortalezca, para que Dios te instruya y para que Dios pueda seguir llevándote hacia el destino que Él ha preparado para ti. Dios no llama y después dice, ay, me equivoqué, fulano no era fulano. No, Dios te llamó sabiendo cada paso que ibas a dar en el proceso y aún así te llamó. Dios te llamó sabiendo que hoy no ibas a tener ganas de venir aquí, ni orar, ni adorar, y aún así te llamó. Entonces Dios es Dios no solamente del final del proceso, no solamente del principio del proceso, es Dios también del proceso. Dios es Dios del medio del proceso, del principio a fin. Hay un secreto en Proverbios 24:16 que dice, porque 7 veces cae el justo, más 7 veces se vuelve a levantar. ¿Lo han oído? Le voy a retraducir ese texto. Lo que dice el pasaje es esto: el justo es justo no porque no se cae, el justo es justo por cuanto se ha caído muchas veces y siempre se levantó. El justo no es el que no se equivoca. El justo es aquel que no importa cuántas veces cae, siempre se levanta. David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque
porque metió la pata 1, 2, 3, 4 veces, y cada vez que metía la pata conocía el camino de regreso al Padre, que era arrepentimiento y humillación. Él se arrodillaba y oraba y clamaba y Dios lo restauraba. Así que no tengas miedo del caos que tú ves en el proceso, porque el proyecto de Dios para ti no se limita ni va a llevarse al fracaso porque al principio parece caótico. Porque el problema fundamental, pastor, no es el desorden del inicio. El problema fundamental es que en el desorden no está metido Dios. Porque ese principio que era desordenado y vacío, dice la palabra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. No importa el caos que hay en tu vida ahora, no importa el desorden que hay en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu finanza, lo que tú necesitas en el día de hoy, 8 de marzo de 2026, es clamar al Dios del cielo y darle un espacio en ese vacío al Dios del cielo para que su espíritu se mueva sobre el caos. Porque cuando se mueva el espíritu, donde hay caos se establece el orden del cielo. En tu matrimonio viene el orden del cielo porque viene el Espíritu Santo. En tu finanza el orden del cielo por el Espíritu Santo. En tus hijos el orden del cielo porque ahí está el espíritu. Porque el espíritu es lo que se mueve sobre lo que está muerto para darle vida. Y la Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba al tercer día habita en ti, habita en mí y está metido aquí en esta iglesia. Y si el espíritu que levantó a Dios de la muerte está en ti, ¿qué no podrá hacer también por ti? ¿Qué no podrá hacer también contigo? Cuando se mueve el espíritu, lo que se ve muerto cobra vida. Lo que se ve como desorden se ordena, porque llegó el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús le dice a sus discípulos: yo voy al Padre, volveré a ustedes dentro de poco, pero hasta que no vuelva, no se muevan de Jerusalén, porque ahora mismo ustedes no sirven para nada. No saben orar, no saben ayunar, son unos miedosos, están corriendo, no salgan de Jerusalén. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ustedes van a tomarle lo mío. Él los enseñará lo que yo sé, Él les dará lo que yo tengo, Él los llevará donde yo estoy. Y en mi nombre ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada de cobardía. En mi nombre ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta Jersey City, USA. Porque donde llega el Espíritu, se va el miedo, se va el temor, se va la cobardía, se va el no puedo. Porque ya no se trata de mí, sino Dios en mí. El domingo que Jesús resucitó, Jesús va a un pueblo, o sea, 2 discípulos se van por ahí a un lugar llamado Emmaus. Oye, Jesús resucita, están en el epicentro, escuchan a las mujeres decir: Él resucitó, porque lo escucharon. Están tan asustados, tan miedosos, se van del epicentro y Jesús se le aparece allá en el camino. ¿De qué están hablando ustedes? Pues del maestro, pensábamos que no se iba a librar de eso, pero murió. Y como si fuese poco, 2 locas vinieron esta mañana a decir que lo vieron. ¿Tan loca? Porque siempre es bueno que haya 2 o 3 locas en la iglesia, las que le creen a Dios por encima de todo, las que creen no por lo que está escrito, sino por lo que han vivido. Hay locas aquí en esa casa que le cree a Dios. Cree por tus hijos, cree por tu matrimonio, cree por tu marido, créele a Dios. Y ellos dicen: mira, hay 2 locas que parece que no comieron bien anoche, porque era el sábado, y fueron a la tumba y tuvieron una visión. Alucinaron porque tenían hambre, la pobre. Dicen que lo vieron. Oye, pero ven acá, caminaron con Jesús, lo vieron hacer tanto milagro. 2 mujeres vienen a decirle: mira, lo que él dijo es verdad, yo lo vi. Usted es tan loca. Y salen corriendo. Pero cuando Jesús se revela a ellos, le da un adelanto de lo que será la llenura del Espíritu Santo. Se presenta en su vida. Es la palabra que en el momento se le quitó el velo, se le abrieron los ojos, se fue el miedo, se fue la preocupación. Y de la ciudad de donde estaban corriendo, corren regresando, porque cuando Dios te atrapa, ya no hay manera de correr, porque los pies no ponen ya otra dirección que no sea donde Dios te está llamando a ir. Y regresan a la ciudad a decirle: lo he visto. Ahora hay que salir a decirle a todos que me corten la cabeza, pero yo lo he visto, Él está vivo.
Iglesia, no te atrevas a dar un paso sin el mover del Espíritu Santo. No te atrevas a hacer planes sin el Espíritu Santo. No te atrevas a hacer inversiones sin el Espíritu Santo. No te atrevas a hacer nada sin el Espíritu Santo. Dice un pastor amigo, no te atrevas a ir al baño sin pedirle permiso al Espíritu Santo, porque Él tiene que ser el Señor de tu vida. Él tiene que gobernar todo, porque se mueve sobre la faz del abismo, y lo que está oscuro se vuelve luz, lo que está caótico se vuelve orden, lo que está muerto cobra vida. Necesitamos hoy que el Espíritu Santo de Dios se comienza a mover sobre nuestras vidas, porque es lo que pone orden en el desorden. Y finalmente, Dios busca espacios vacíos para crear. El espacio vacío parece caótico, pero Dios lo pone en orden mediante el poder del Espíritu. Pero vamos a darnos gracia a nosotros en este momento. ¿Tú sabes lo que nos pasa muchas veces? Que hasta abortamos el plan de Dios. Es porque no estamos interpretando los tiempos de Dios. Confundimos el crono con el kairos. El mismo Génesis 1 que dice todo era desorden y caos. Cuando llegamos al versículo 31, ¿qué dice? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue una mañana, y fue una tarde, y fue el sexto día. Dile a alguien, espera el sexto día. Díselo. Muchos de ustedes, si me hubieran conocido en mi día 1, salen corriendo. Si hubieran visto a Crispín en su día 2, ni lo saludan. Otros aquí están en el día 3. ¿Sabes en qué día Dios hizo el sol y la luna? En el día 4. Y hay muchos aquí que todavía están en el día 2. Están caóticos. Lo que hay es mucha agua y tierra vacía y desierto. Ahí no hay árbol, ahí no hay comida, ahí no hay pez, no hay ave, no hay nada, pastor, porque están en su día 3. Pero el punto es que queremos que Dios haga en el día 3 lo que Dios ha determinado hacer en el día 6. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios, porque tú y yo funcionamos con microondas, y el Dios del cielo funciona con proceso, plan y diseño. Y Dios diseñó un tabernáculo allí arriba en el monte, y le dijo a Moisés, haz todo conforme al diseño que te mostré. Y a Moisés le tomó tiempo reunir recursos, buscar alfareros, buscar arquitectos, buscar hombres y mujeres que supieran hacer lo que Dios iba a hacer. Dios pudo hacer descender un tabernáculo del cielo, como lo hará en el final. Pero en el caso de Moisés, Moisés tuvo que esperar un día 1, un día 2, un día 3, pero todavía en el día 5 Dios no ha terminado. Yo no sé en qué día tú estás ahora. Lo que te voy a decir es que no salga del plan de Dios, no salga del propósito de Dios, porque tu día 6 se acerca. No importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga el compadre, no importa lo que diga la comadre, no importa lo que diga ni siquiera el pastor, no importa lo que diga ni siquiera la iglesia, la religión. Lo que Dios ha determinado, cuando se mueve el Espíritu de Dios, el orden de Dios se establece, y el día 6 va a llegar, porque ya fue decretado en la eternidad. Tu día 6 viene, tu día 6 viene. Sigue avanzando. Yo tengo un pastor amigo que es cardiólogo. Él dice que la gente va el lunes al consultorio y le dice, mira, tú tienes esto, hay que operarte, pero mañana te veo en martes de poder. Y cuando la gente llega el martes, le dice, los médicos no saben nada, vamos a orar. Él es el cardiólogo que da el diagnóstico como médico, y luego dice, pero todavía Dios está obrando, porque yo le creo al poder del Espíritu Santo. El que hizo el corazón sabe más del corazón que el que estudió el corazón. El que hizo el alma sabe más del alma que el que estudió el alma. El que hizo el oro y la plata sabe más de finanzas que los bancos que hablan de crédito. ¿Qué saben ellos? Créele a Dios, porque el día 6 que Dios determina, nadie lo va a impedir. El día 6 de Dios es así. Cuando estás haciendo un pastel, ¿quién aquí le encanta hacer buenos pasteles? Amén. Pastor, cuando estamos haciendo un pastel, pastor, tú entras en la mesa, encuentras un reguero de harina, cáscara de huevo por aquí y por ahí, mantequilla batida. Eso es asqueroso.
Eso es raro. Nadie quiere entrar ahí. Prefiero pagar para no limpiar la mesa después de que hagan un pastel. Yo pago, mami, no me mandan a limpiar eso. Porque al principio de hacer un pastel hay que romper un par de huevos. Hay que batir algo de mantequilla. Hay que derramar algo de harina. Pero una vez que tú metes ese pastel en el horno y la mantequilla comienza a quemarse y la canela se mezcla con la mantequilla y toca al vecino, vecina, algo huele rico ahí adentro. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, vecina, sí, el pastel huele rico, pero ven a limpiar el desastre. No quiero pastel. Hay gente aquí que te conocieron en la mesa cuando Dios te rompía como huevo, cuando Dios te derretía como mantequilla, cuando Dios te derramaba como harina y salieron corriendo, pero ahora van a oler como viene algo en el horno y van a decir: yo huelo algo bueno. Es que Dios el proceso lo rechaza, pero el producto tú tienes que tragártelo. Aleluya, ponte de pie, iglesia, y te voy a dar tres aplicaciones. Dile a alguien: si tú quieres comerle mi pastel, aguanta mi reguero. Porque el que no aguante el reguero no va a verle pastel. Aleluya. El que no aguante el reguero no tendrá pastel. Iglesia, Dios está buscando un espacio vacío en tu vida. Esta semana, escucha, esta semana, identifica un área en tu vida que está demasiado lleno y vacía. Dile: Señor, yo voy a vaciar mi bolsillo, voy a vaciar mi alma, voy a vaciar mi mente, voy a vaciar mi corazón, voy a vaciar mis preocupaciones, porque yo quiero un espacio vacío para ti. Yo sé que va a parecer caótico, porque ahora ya no dependo del presupuesto, dependo de Dios. Pero sepas que en el caos el Espíritu Santo de Dios se va a mover. Y el que ve el caos como el desastre inicial, prepárate. Dile: mira, no te preocupes. Yo sé que ahora me veo feo. Yo sé que ahora yo soy como esa iglesia hace como 5 años atrás. El pastor Martín vino aquí un día y se paró aquí y miró y puso la mano en la cabeza porque eso estaba feo. Ahí había Albert, aquí se clavó aquí. José Luis se partió un dedo aquí. A otros se cayeron aquí porque eso estaba feo. Pero alguien tenía que pasar por el proceso. Hubo que arrancar alfombras, hubo que tumbar paredes, hubo que quitar muchas cosas, porque lo que Dios está haciendo, nada le va a impedir terminarlo. No importa lo que cueste, no importa lo que duela, no importa lo que duela, no importa lo que duela, no importa lo que cueste. Dios está haciendo algo y lo va a terminar. Yo sé que el reguero de la harina, el huevo y la mantequilla se ve feo, pero solamente pensando en el pastel, yo estoy feliz, gozoso, porque yo voy a comer el pastel. Alguien dice que voy a comer ese pastel. Yo voy a comer ese pastel. Y ese pastel ya está oliendo. No sé si tú puedes oler que Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está haciendo algo en tu matrimonio. Está metido en el horno. Dios está cocinando algo y se está quedando bueno. Y lo vamos a disfrutar.